El que mucho abarca, pues eso. Hello, Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief at the U.S. Embassy. Your daughter Katie has been found. She's alive. Antes de empezar a hablar de La momia de Lee Cronin, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, es solo un clic, y te recuerdo que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. No te olvides de seguirme en Instagram. Hoy mismo, viernes día 17 de abril, se estrena en cines La momia de Lee Cronin. Toda una declaración de intenciones, poner como subtítulo a un monstruo clásico el propio nombre del director. Y concretamente en este caso, director y guionista. Yo fui de las primeras en estar entusiasmadísima con esta nueva interpretación de la momia firmada por Lee Cronin, porque si os acordáis, en el año 2023 nos regaló todo un fenómeno, aportando su granito de arena a la saga Evil Dead con Evil Dead Rise. Una película que me impactó y me encantó a partes iguales y que me dispuso a tener un hype inmenso por esta nueva película del director. Pero la sensación general que he tenido con esta nueva película de Lee Cronin podría resumirse en la frase "Release the Kraken". En este nuevo proyecto, que ha sido producido entre otros por James Wan, tenemos una historia original del propio Lee Cronin que se inspira en el monstruo clásico de la momia. Para interpretar a este reparto tenemos un casting cuanto menos curioso. Vamos a encontrarnos a Jack Reynor, a la actriz Laia Costa, Verónica Falcón, Natalie Grace y Billy Roy, entre otros. Esta cinta nos va a contar muchas historias, pero para centrar un poco el tiro, podemos hablar de una familia que está viviendo en El Cairo porque el padre de familia es un reportero, un enviado especial al Cairo, y durante su estancia en El Cairo su hija mayor desaparece. No hace falta que sepáis nada más porque del resto se ocupa la película, pero hay un cierto problema de exactamente eso, querer abarcar mucho y apretar poco. La momia de Lee Cronin tiene una duración de 2 horas y cuarto. Una duración extrañísima para una película de terror como esta. Pero es que incluso se dice que el montaje original superaba las 3 horas. Y después de haberla visto creo que lo entiendo. Es muy probable que exista ese montaje extendido de 3 horas, porque hay cosas que no encajan. Como tampoco me cuadran las cifras que se han dado de presupuesto para esta cinta, que se calculan en 19 millones de dólares. Por lo que he visto en la película, esta cinta debería ser bastante más cara que Evil Dead Rise. Aunque la película tenga una duración de 2 horas y cuarto, al faltarle material ocurren cosas constantemente, por lo que no se hace una película pesada, es bastante entretenida, siempre está impactándote con imágenes fuertes. Quiero dejar claro desde el principio que es una película gore. Si habéis visto Evil Dead Rise, bueno, pues es un poco la dinámica que va a seguir aquí en La momia. Que nadie se sorprenda cuando se encuentre unas cuantas cosas muy desagradables en pantalla. Si vais a verla, que no sea después de cenar. En general he tenido la sensación de que falta contexto y hay muchos personajes secundarios que se quedan sin desarrollar lo suficiente. Posiblemente por esa falta de material. Ya una película de terror de 2 horas y cuarto creo que es suficiente. Por eso me refiero a que quiere contar demasiadas cosas y no consigue acertar con todas, porque esa falta de contexto, de material, de trabajar mejor los personajes secundarios, hacen que se conviertan en agujeros de guión, cosas que no quedan claras y cosas que después se resuelven de una manera que no es muy satisfactoria. El estilo de Lee Cronin sigue muy presente, incluso en el título de la película, por lo tanto vais a seguir teniendo esas características estilísticas que a mí personalmente me gustan mucho, que vienen un poco heredadas del cómic y de la ilustración, que le sientan muy bien a este tipo de películas y, por supuesto, una cinta muy sangrienta, con mucho gore, que viene también precedida, por supuesto, por el maestro Sam Raimi. Si eres un consumidor habitual de este cine gore, súper admirador de Sam Raimi y de este tipo de terror muy sangriento, esta cinta va a ser para ti todo un deleite. Pero en mi opinión prefiero un estilo un poquito más equilibrado como el que nos ofreció en Evil Dead Rise, sí, con mucho gore, con mucha sangre, con esos planos tan bien preparados y trabajados, pero a la vez también con un poquito de serenidad, con un poco de elegancia de por medio. Aquí lo que ha ocurrido es que
es tan excesiva la película constantemente que cuando llegas hasta el final, la película da la vuelta sobre sí misma y empieza a ser cómica, empieza a ser humorística, porque resultan situaciones tan absurdas que te puede entrar la risa en algún que otro momento. Cosa que no me ocurrió, por ejemplo, con Evil Dead Rise, que sí que creo que la construcción de la tensión y de lo espectacular está mucho mejor medida hasta un clímax que es muy satisfactorio. Igualmente fácil como el que vemos aquí en La momia, pero mucho más satisfactorio. La momia de Lee Cronin se inclina mucho más hacia el cine de terror de serie B, por eso os he dicho release de Kraken. Aquí le han dado rienda suelta, le han dejado correr por el campo y se ha vuelto absolutamente loco. Hay escenas hilarantes que se mezclan con lo desagradable, hay una escena muy concreta y decisiva que marca un cambio de tono en la película, en la que deja de ser una película de terror, en la que deja de interesarse por el terror, puro terror, y se inclina más por esa serie B, por hacerte reír, por crear escenas absurdas y con diálogos que también apoyan a ese sentido del humor, un humor negro muy potente. Otro de sus puntos fuertes, por supuesto, son los efectos prácticos y los efectos visuales que lucen bastante bien en esta película de la mano de Warner. Creo que han hecho un gran trabajo en ese sentido, hay muy buenos efectos, hay buenos especialistas y, como digo, una realización que sigue teniendo la firma de Lee Cronin, que me encanta, pero esta vez creo que se le ha ido un poquito de las manos. La película está mucho menos medida, menos controlada y hay una sensación constante de que faltan explicaciones, porque hay muchísimos personajes. Muchos personajes secundarios que influyen en la historia principal de esta familia y acaba siendo tan enrevesado que todos esos personajes que rodean a los protagonistas se quedan perfilados únicamente. Y esto hace que me quede con la sensación de que hay algo que no me están contando. Esto se debe a que hay muchas cosas que ocurren fuera de cámara, cosas que el espectador no ve y que tiene que asumir, pero probablemente asumas mal. Y después te lo van a desvelar de una manera que resulta un poquito facilona. Me imagino que el montaje de esta película no ha sido nada fácil, si es cierto que existen más de 3 horas de metraje para esta cinta. En mi opinión, esa falta de detalles ha hecho que la película parezca un queso de Gruyère en el que hay muchas cosas que se necesitan explicar y no se explican. Además de tener un ritmo muy frenético por esa falta de tiempo. Se nota que hay una prisa por seguir contando y darte simplemente los puntos principales para que la película pueda terminar. Y con ese desarrollo tan brutal y visceral, creo que el final no está a la altura de una película de Lee Cronin. Creo que podría haberse arriesgado bastante más. No sé hasta qué cierto punto en este tipo de finales actúan otros elementos más allá de su propio criterio, porque puede pasar también, ya sabemos cómo funcionan los grandes estudios, pero siendo una película con tanta violencia y tanta sangre explícita, creo que ese final no está a la altura de lo que podría haber sido. Visualmente me ha dejado con unos cuantos caramelos que le agradezco mucho, pero en el apartado narrativo creo que se ha complicado demasiado la vida con tantísimos personajes y una historia más compleja de lo que le requería en realidad. Ese cambio de tono casi llegando a la segunda parte de la cinta no me entusiasma porque a mí personalmente no me hace gracia ese tipo de sentido del humor. Esto es algo un poquito más personal, pero entiendo que el público que está más acostumbrado a la serie B o al cine de terror de festivales, que es mucho más dado a este tipo de mezcla entre el terror y el humor negro y demás, pues les puede encantar. Pero a mí personalmente no me ha hecho gracia la película y tampoco ha conseguido asustarme, no ha conseguido ser una película de terror. Y eso ha hecho que para mí la cinta se quede en tierra de nadie porque no me ha dicho absolutamente nada, no me ha provocado nada. Estoy ya bastante acostumbrada a ver este tipo de cosas y no me ha impactado tanto. Es divertido verlo, pero no me ha impactado porque le falta esa otra parte, le falta meterme en la historia, que yo pueda entender todos los puntos de vista y los contextos, que no tenga que estar fijándome en un agujero de guión muy evidente o en cosas que se quedan sin apuntar para luego resolverlas como al director o al guionista le viene bien. No sé si algún día veremos un montaje extendido de esta película, pero creo que tendría bastante más sentido. Una vez más, creo que ha abarcado mucho y ha apretado
gustado poco. Se le ha ido de las manos la historia y ha querido contar demasiado. Habría sido fantástico poder ver esta historia en una miniserie o en una temporada. Ya me entendéis. Pero si estás buscando un tipo de terror más parecido a Evil Dead Rise o a una película de terror como tal, creo que te puede decepcionar. Por todo esto, para mí, La momia de Lee Cronin es un 6. Con todo el dolor de mi corazón, porque yo quería que la película me encantara igual que su anterior trabajo, pero he visto muchos cambios. He visto que le han cortado las cadenas y al empezar a volar ha volado demasiado cerca del sol para mi gusto. Le falta un poquito de control, de equilibrio y de saber eliminar de la historia lo que en realidad no te hace falta para que sea un poquito más redonda. Empieza siendo algo interesante y acaba siendo una más. Si vais a verla este fin de semana, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios, me gustaría saberlo porque creo que no soy la única a la que le encantó Evil Dead Rise y quiero saber qué os parece este nuevo trabajo del director. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.